Yo quiero que usted levante una mano conmigo y diga conmigo: Señor Jesucristo, yo recibo oídos espirituales para escuchar tu palabra. Señor, y me convierto en buena tierra, Padre. Voy a dar fruto 30, 60, 100 por uno. Y Señor, me someto a ti. Resisto al diablo, el diablo huye de mí en el nombre de Jesucristo. Lo resisto. ¿De qué manera? No dejo que me robe tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor. Le damos gloria y honra al Señor. Amén. Bendecimos su nombre. Vamos a leer Isaías 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén, Señor. Este título es Tu respuesta cuando la vida es injusta, ¿ve? O sea, o cuando la vida, porque Dios es la vida, pero Dios no es injusto, sino cuando las cosas son injustas para ti, ¿ve? La respuesta, hay una respuesta cuando la circunstancia o la vida, bueno, la vida que tú llevas, a eso me refiero, tu vida es injusta para ti, amén. Te suceden cosas injustas que tú no tienes la culpa, pero te suceden cosas y han sucedido cosas, pero hay una respuesta para eso, hay una respuesta. Escucha bien la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor, dice: ordenar que a los afligidos de Dios se les dé gloria en lugar de ceniza, o sea, gloria, o sea, el espíritu, la presencia, gozo, alegría, en lugar de ceniza. ¿Por qué? Porque antes, cuando se moría alguien, se echaban ceniza encima, se rajaban la ropa, era ceniza, era un luto. Entonces, por eso dice, en lugar de ceniza o de luto, que se les dé gloria, se les dé alegría, gozo en lugar de luto, ¿ve? Óleo de gozo, o sea, óleo es un aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. O sea, tú puedes estar pasando cualquier problema, cualquier necesidad, y a veces es injusto que te esté pasando eso, pero tienes que creer a la palabra de Dios que dice: ordenar que a los afligidos de Sión, que somos nosotros, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hay gente que está angustiada, deprimida, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Pero ¿cuál es la respuesta? Aquí hay una palabra que te ayuda, hay una palabra que te dice que cuando tú estés pasando, cuando todo es adverso a ti, cuando te desprecian, cuando te dejan solo, cuando hay cosas que tú hiciste bien y te sale todo mal, ayudaste y en vez de agradecerte, se burlaron, se van, te dejan, gente que no considera lo que tú hiciste, y muchas cosas hiciste bien a un esposo y el esposo se fue con otra, hiciste bien a una esposa y la esposa se fue con otro, hiciste bien a un hijo, el hijo se portó mal y se fue, hiciste bien, no sé, desde niño, de tu infancia, tus padres se fueron, o el tío te hizo mal, cuando algo que tú no tuviste la culpa, algo que no tuviste en ese momento culpable, no eres culpable de eso, pero hay cosas que la vida fue injusta para ti, pero hay una respuesta. Primero que nada, Dios te va a dar un manto de alegría, Dios te da gozo, Dios te dice que en lugar de ceniza, ¿qué es lo que te va a dar Dios? Gloria, o sea, la gloria es la presencia de Dios, y si está la presencia de Dios es todo, pero Dios te lo va a dar. Pero cuando tú empiezas a escuchar una respuesta, porque Dios tiene una respuesta. Salmo 35, vamos a leer Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Tú tienes que saber que sí van a venir circunstancias, que no tenemos la culpa. Y muchas veces en esas circunstancias, en esas malas cosas, vamos a llorar. Pero dice, porque un momento será su ira, dice la ira de Dios, será un momento, pero su favor dura toda la vida, el favor de Dios. Amén. Por la noche durará el lloro. Tú puedes llorar toda la noche, vas a llorar. Y a la mañana vendrá la alegría. En la mañana vendrá la alegría. Dios te va a dar alegría. O sea, tú tienes que creer. Hay una respuesta de Dios para esta circunstancia. Tú tienes que entender que hay una respuesta de Dios. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta, tú no tienes la culpa de las cosas malas. No tienes la culpa de las cosas malas que te pueden acontecer, pero sí tienes la responsabilidad en el nombre de Jesucristo de levantarte y seguir adelante. ¿Me entiendes? Tienes la responsabilidad, no tienes la culpa de lo que te ha pasado, que si te han dejado, que lo que te pasó, no tienes la culpa, pero sí tienes la responsabilidad de levantarte en el nombre de Jesús, decir yo me voy a levantar, me levanto en el nombre de Jesús, y seguir adelante, pase lo que pase, seguir adelante, porque no estamos por lo que vemos, no estamos por circunstancias, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Tú tienes que seguir adelante, levantarte, es una responsabilidad. Tenemos que levantarnos porque sabemos que no estamos de paso aquí en esta tierra. Queridos hermanos, hermanas, estamos de paso aquí en esta tierra. No podemos quedarnos ahí en cuatro paredes y decir yo ya no sirvo más a Dios porque no me miraron, porque no hablaron, porque me pasó esto, me pasó este otro. No puedes seguir así, tienes que tener la fuerza de Dios. Por eso que dice que Él te da un manto de alegría, dice que en lugar de cenizas te da su gloria, su paz. La noche puedes llorar, pero a la mañana tiene que venir la alegría. Entonces tú vas a decir yo me voy a levantar en el nombre de Jesucristo, voy a salir de esta depresión, de este desánimo. Bueno, me dejaron todos ya, que se vayan todos, los bendigo, los perdono, los bendigo, los suelto, pero tú tienes que tener la responsabilidad de levantarte y seguir. Si Dios te ha dado un ministerio, tú tienes que seguir, porque al final vas a ver la recompensa, vas a ver la victoria. Todos los siervos de Dios en la Biblia han sufrido, todos los siervos de Dios fueron despreciados y muchos fueron decapitados y aún están en la gloria con Dios. Así que no hemos sufrido nada comparado con esos siervos. Voy a compartir yo una parte en 1 Samuel 30, 1-20, eso lo voy a leer yo. 1 Samuel, porque es muy largo. 1 Samuel 30, 1-20 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y Siclag, ya habían invadido todo eso, ya habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, a toda esa tierra le habían prendido fuego. Estamos leyendo 1 Samuel 30, 1-20. Entonces y habiendo prendido fuego, y se habían, ¿cómo? Y se habían llevado. Y se habían llevado cautiva las mujeres. Mira lo que le pasó a David. Se habían llevado, y no solo a David, sino a todas las mujeres de los israelitas, se las llevaron cautivas. Hay una cosa que aquí quiero decirte yo, una cosa, hermano. Por eso que algunos dicen, no, la mujer hoy día no puede ser pastora, la mujer no puede predicar, no puede. Claro, si yo estoy, estoy a las 3, 4 de la mañana predicando y sé que hay un tráfico de personas, sé que hay traficantes de órganos, personas o tráfico, y yo estoy ahí, claro, me puede pasar algo, una desgracia, ¿cierto? No puede.
pero cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, esto está entre paréntesis, el Espíritu Santo está en nosotros, no hay varón, ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, es el Espíritu Santo que trabaja a través de su palabra. Entonces, los ministerios no es tanto el nombre que tú tengas, el nombre, si tú eres obispo, gloria a Dios, apóstol, gloria a Dios, pastor, pastora, gloria a Dios, yo lo respeto, pero el nombre de los mejores nombres es ser hijo de Dios, que el Señor del cielo me mire y diga, tengo contentamiento, no sé, pero ella me da alegría. Eso que un día, y que cuando llegue a la presencia, me diga, sí te conozco, no que no me diga, no me conozco, sino que sí te conozco, amén. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pero a lo que yo me refiero, que muchos dicen y me han dicho a mí en Facebook, ¿por qué la mujer no debe ser pastora, la mujer no debe predicar? Bueno, y sacan textos bíblicos de acá, porque si antiguamente, ¿por qué? Porque decían, ninguna parte de la Biblia la mujer predicó. Claro, había como la esposa de Jacob, ¿cierto? Estaba con las ovejas, así le llaman un pastor. Débora también se levantó contra ellos. Mire, Esther también, Ruth, claro, Ruth también. No eran pastoras, sí es verdad, pero porque no se podía, hermano, entienda, hermanita, entienda, no se podía. Si la mujer andaba sola por la calle, o la mujer que quedaba viuda, o las solteras que estaban en una casa, las solteritas las tomaban los romanos en ese tiempo y las llevaban cautivas, ¿sabes? Que las llevaban para concubina de los reyes. Entonces tenían miles de concubinas, por eso que la mujer no podía andar sola. A la mujer le era mejor casarse, tener hijos y quedarse en casa. No era que andaba trabajando, y antiguamente tampoco la mujer trabajaba. Si quedaba viuda, quedaba ahí pobre con su hijo. Entonces, porque moría el marido. Entonces, por eso que la mujer no podía predicar. Pero cuando ya vino Cristo, hoy día estamos en otra época, no estamos cambiando la palabra, no la estamos cambiando, sino que cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, dijo que sería derramado sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. Y usted no le puede poner bozal al buey que trilla, usted no puede hacer callar la palabra de Dios. Dice que si no predican, las piedras hablarán. Entonces hay mucha confusión en esto, y que el pastor, que la pastora, que el puro hombre. ¿Quién dijo en la Biblia, donde dice en la Biblia textualmente los puros hombres? No, sino Pablo le dijo solamente a una congregación, donde los hombres todavía en Israel, todavía si es que se juntan para alabar a Dios, porque hay muchas sectas en el oriente, pero si se llegan a juntar para alabar a Dios, pero no a Jesucristo todavía, pues solamente están los hombres adentro de la sinagoga, y las mujeres están afuera, no están con ellos. Entonces las mujeres de afuera preguntaban, oye Manuel, ¿qué dijo? Oye Juan, ¿qué dijo? ¿Qué? No te entiendo. Entonces por eso le dijo, pregunten en casa, porque no les permitido a la mujer, porque la mujer metía mucha bulla, ¿entiende? De afuera, y no habían ventanas ni puertas, sino que había como unos portillos de donde ellas podían algo mirar. ¿Me entiende? Entonces, ahora no, ahora estamos en una libertad de Dios, no libertinaje, sino libertad de Dios para predicar la palabra, amén. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Esto está entre paréntesis, cierro paréntesis, dice, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí. Se llevaron cautivo a todos los niños, a todos, desde el menor hasta el mayor, ¿ve? Desde el menor hasta los bebitos, la guaguita, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Sí, se llevaron toda la gente que había ahí, pero David con los israelitas no estaba, habían llegado ahí. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada toda la ciudad, todo lo que ellos tenían. Usted sabe que no tenían departamentos ni casas, sino que eran carpas, bueno, no más que carpas, sí, eran carpas inmensas que se hacían ellos, y todo quemado. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba, ¿cómo estaba la ciudad? Quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. ¿Es cierto? Ese es un mal que le vino, y él no tenía la culpa de lo que le vino. Pero ¿qué hizo David? Eso es lo importante, esa es la pregunta importante.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ya lloraron, pero tienen que dejar de llorar. Por eso que el llanto puede durarte toda esa noche oscura, ya, pero tiene que llegar el momento que dejas de llorar y te levantas. Entonces, las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezreelita, y Abigail, o sea, Ahinoam, una misma con ese, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, porque se habían llevado a toda la mujer y todos los niños, todo el ganado, todo se lo llevaron todo. No las casas, sino las carpas que quedaron, las quemaron, las chozas, todo eso. ¿Y qué quería el pueblo? En vez de decir, ya, y lloraron, pues habían llorado ya, pero ese llanto no les produjo un ánimo, una fuerza. A veces el llanto no produce esa valentía, a veces, fijó, el llanto produjo con una venganza, pero contra David, porque David no tenía la culpa. Por eso estamos hablando que la respuesta cuando la vida es injusta, porque fue injusto. Entonces, ¿qué querían hacerle? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Apedrear a quién? A David. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, o sea, el llanto de ellos es pura amargura, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David, ¿qué es lo que hizo? No siguió llorando. David se fortaleció en Dios. Por eso que es importante. Pueden pasar cosas a tu alrededor y tú no tienes la culpa, pero sí tienes la responsabilidad de levantarte y seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Tienes la responsabilidad. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó el efod, y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, es que las palabras hebreas también son poco difíciles. ¿Los podré alcanzar? Él le preguntó a Dios, y él le dijo: Dios, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, lo vas a alcanzar y vas a librar a todos los cautivos. El Señor lo dijo. ¿Ya? Entonces partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, 600 hombres, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. En el torrente de Besor se quedaron algunos, ya los otros siguieron. Y David siguió adelante con 400 hombres. O sea, 200 se quedaron, pues estaban cansados, y 400 siguieron con David. Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio. Mira, hallaron en ese campo, cuando David iba con esos 400, hallaron a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, ¿cierto? Un hombre casi moribundo, pero ellos ¿qué hicieron? Le dieron pan, le dieron comida, le dieron agua, ¿cierto? Le dieron también un pedazo de masa de higo seco y 2 racimos de pasas, 2 racimos, no eran unos racimitos, sí, eran los racimotes, racimos. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, claro, porque este hombre se estaba muriendo ya, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita,
y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Mira la clase de amo que tenía en la malecita, porque estaba enfermo, lo dejó botado y tendido que se muriera solo. Qué terrible, ¿no? Dice, pues hicimos una incircuncisión a la parte del Nehuel que es, claro, porque estaba enfermo, dice. Pues hicimos una incircuncisión a la parte del Nehuel que es de los cereteos y de Judá, y al Nehuel de Caleb, y pusimos fuego así, claro, él era testigo porque él era esclavo de una malecita. O sea, los esclavos no podían decir que no, porque si no los mataban nomás. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. O sea, ahí el egipcio le dijo, ¿cierto? Le dijo, yo te voy a llevar, pero júrame que no me vas a matar. ¿Ya? Entonces David estuvo de acuerdo con él, y lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. ¿Quiénes? Los amalecitas. Después que quemaron y tenían todo esclavo. Acuérdense que tenían los niños, las mujeres, los animales, tenían todo cautivo ahí, pero ellos bebiendo, borrachos y haciendo fiesta, ¿cierto? Perdón. Dice, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y mire lo que pasó aquí, pues ya David ya no estaba llorando. Por eso que le digo yo, cuando sucede algo malo, la respuesta cuando la vida es injusta, tú tienes que hacer eso. En el nombre de Jesús, es nuestra responsabilidad de levantarnos y seguir adelante. Y los siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente. De la mañana, o sea, todo el día, hasta la otra tarde del día siguiente. Y no escapó de ellos ninguna malecita, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Porque eran jóvenes, alcanzaron a correr. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a las 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó, todo. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, ¿ves? Y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Claro, tomaron los animales de ellos también, de los amalecitas, y tuvieron todo. Eso es, David se levantó. Por eso que es la responsabilidad de... Nosotros tenemos lucha contra gente, contra personas, contra países, no. Tenemos lucha contra el mismo diablo. El diablo te engaña en la mente, te pone, ya no sirves para nada, ya no, nadie te quiere, el patito feo, mira, ya nadie viene, ya estás solo, ya estás viejo, ya para qué vas a tener un ministerio, ya estás viejito, ya está la tercera edad, y dale con la tercera edad. Bueno, casi todo el mundo va a estar de repente con la tercera edad. No, pues tenemos que levantarnos, tenemos una responsabilidad de levantarnos y seguir adelante y no dejar. La lucha nuestra es someternos a Dios, resistir al diablo, o sea, resistirlo y él huirá. Pero ¿cómo lo resistimos? Guardando su palabra, no dejar que él nos robe su palabra, porque en realidad Dios es el que pelea la guerra por nosotros. Nosotros no sabemos cuánto el ángel Gabriel o el ángel Miguel, cuánto está peleando con los demonios, porque recuerde que cuando el Señor mandó a los 70 y venían contentos, Señor, Dios mío, todos se sometían, los enfermos sanaban, hoy era toda una victoria, Señor, y venían recontentos. Y le dijo el Señor, yo vi a Satanás como caía como un rayo sobre vosotros, pero dijo, yo oré para que tu fe no falte. Entonces, no solamente eso, sino porque muchos se alegran de las sanidades, pero también más alégrense, dijo el Señor, que tu nombre persevere escrito en el libro de la vida. Entonces, pero sí es importante que nosotros el estar con Dios,
ya estar con Dios, ya el alabarle a Dios, ya escuchar su palabra, ya levantarnos, ya bendecir, congregarte, adorar a Dios, escuchar su palabra, leerla, predicar la palabra, orar al Señor, hacer lo que Dios quiere. Ya estás ganando una batalla, ya estás ganando la batalla, porque eso es lo que quiere el enemigo, tenerte postrado, tenerte en depresión, tenerte en pecado, tenerte en lo último, anda ahí que él te pueda pisotear. No, como Sansón cayó, cierto, sí es cierto, después todos querían hacer risa cuando ya no tenía ojos, todos querían burlarse, pero él se arrepintió al Señor y le dijo: Señor, perdóname y devuélveme la fuerza, y cierto, rompió todos las paredes, los pilares que habían ahí, y todo se destruyó, y dice la Biblia que mató más en ese momento que todo lo que había matado durante su vida. Entonces es momento de levantarnos. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y está haciendo estrago, hoy día está haciendo estrago, y también se lleva cautivo a los niños, a los jóvenes. ¿Cuántas veces con la droga, la sobredosis de droga, cuántas veces se está llevando el cautivo el enemigo? Pero nosotros tenemos, una de las batallas que tenemos que hacer es levantarnos y orar, pero no orar lo negativo. Mira, Señor, mis hijos están en droga. Si el Señor ya sabe que están en droga, mira, Señor, mi hijo es malo, es hijo del diablo. No, si no le digas así, tú tienes que orar: Señor, yo estoy creyendo que mis hijos es un hijo tuyo, estoy creyendo que es bendecido, estoy creyendo que esta iglesia es bendecida. Esa es una lucha, tú estás guerreando, tú estás orando. Por eso hoy día, martes, siempre lo dejamos por oración, pero hoy día no lo vamos a dejar para eso, pero siempre estás orando. Y entonces tú te levantas, tienes que levantarte, tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús. A lo mejor tú estás postrado y a lo mejor tú dijiste: bueno, yo estuve unos años predicando, yo fui pastor y ahora no, se me murió mi esposa o se me murió mi esposo. Bueno, pero si tu esposa o tu esposo no es Dios, tú tienes un compromiso, una responsabilidad de levantarte. Caíste, metiste la pata, pero no importa, sigue adelante, pídele perdón al Señor. El Señor te perdona, y hay cosas que hay cosas que nosotros tenemos que perdonar, bendecir y soltar el pasado y seguir adelante con la ayuda de Jesucristo. Amén, en el nombre de Jesús. Ahora sí que vamos a leer 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te has ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Claro, amén. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, no sé, un frasco de aceite será, la derramó sobre su cabeza. ¿Sobre qué cabeza? Sobre Saúl, y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ya Samuel estaba contentísimo porque el Señor había ungido a Saúl de rey. Saúl dice que también tenía un buen parecer. Saúl de primera obedecía a Dios. Saúl era perfecto, pero después cayó en desobediencia. Saúl ya se fue contra Dios, cayó en desobediencia. Entonces, claro, Samuel le enseñaba, le decía las cosas de Dios, lo entrenó mucho para rey. Entonces estaba orgulloso de Saúl. Por eso que hay una parte que dice que Dios le dice: ¿para qué lloras tanto por él? Amén. Parece que esta es la parte que vamos a leer. Claro, 1 Samuel 16:1, porque Dios lo desechó por desobediencia. Y dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaía de Belén, porque sus hijos me he provisto de rey. Amén, amén. Qué hermoso dice: y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ya basta, si ya yo lo deseché, habiendo yo desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, de los hijos de Isaí, siempre el menospreciado
el menos preciado, o sea, no es apreciado, sino el menos preciado, o quizás ni menos preciado, no tomado ni en cuenta, es lo que Dios toma en cuenta. Pero aquí Samuel lloraba por Saúl, porque Saúl había sido desechado de Dios. Entonces el Señor le dijo, ya basta, ¿hasta cuándo vas a llorar? Si yo puse a otro rey, yo tengo a otro conforme a mi corazón, ya basta, ya unge llévate el aceitito que andan de la casa de Isaí, que yo tengo preparado a alguien que tú vas a ungir. Y eso es lo hermoso. Vamos a leer ahí también en 16, del 6 al 19, vamos a leer, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién ellos vinieron? Los hijos de Isaí, ¿cierto? Que eran hermanos de David, por supuesto. Y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Samuel dijo, vio al mayor, claro, lo vio corpulento, lo vio grande, lo vio bonito, dijo, de verdad que este es el ungido de Dios. Pero Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, era bonito y una hermosa estatura, porque yo lo desecho. El Señor no mira el parecer ni la estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, Jehová mira el espíritu. Entonces el grande, claro, era bonito, hermoso, pero no tenía el corazón de Dios. Amén. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el otro hijo, el cual dijo, tampoco a este he escogido Jehová. Es el segundo, ¿ya? Después hizo luego pasar a Isaí a Sama, su papá, ¿cierto? A Sama, el tercero, y Dios le dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, a los 7 hijos, 7. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, como diciendo el papá, pero es que él es chico, no sabe mucho, esta hedionda oveja no sirve mucho. Bueno, pero lo voy a llamar, pero el más chico, que toca el arpa ahí mientras cuida la oveja, pero bueno, lo voy a traer para que lo veas. Envió pues por él y le hizo entrar, y ¿cómo era David? Rubio, hermoso de ojos y rubio, y de buen parecer, también era lindo, ¿ya? Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y era un niño todavía, era un niñito, pero le dijo, este es. Fíjese. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová, ahí está, ahí entró el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu dice que en lugar de ceniza, Dios te da gloria, que es el Espíritu de Dios. Y delante del Espíritu de Jehová vino sobre David, y se le levantó luego y Samuel y se volvió a Rama. Ya el Espíritu de Dios reposó, lo ungió Samuel como rey. Todavía no le habían dicho a rey Saúl, porque si no lo mata. Sino él estaba en su casa, él lo ungió, y estaba su papá, su mamá, su hermano, Samuel el profeta y David. No había nadie más, no estaban los del rey, no estaba el público, no estaba nadie. Entonces
Entonces como que no lo tomaron muy en serio, pero ya el Espíritu de Dios estaba sobre David. Por eso que David mató osos, mató leones, mató al gigante, porque ya estaba el Espíritu de Dios. Pero sabe que el papá y los hermanos no lo tomaron mucho en cuenta, no lo tomaron, o sea, como que fue un ungimiento, ya no, como que a nosotros no ungen solo, ya uno unge nada más. Pero no saben nada, que hay un Dios poderoso, que cuando se unge, Él también nos unge, que la unción del Dios poderoso vale más que cualquier unción. Entonces dice la Biblia que ahí como que no lo tomaron en cuenta y David como que se fue a las ovejas otra vez. Y el Espíritu de Jehová se apartó y ahí se apartó de Saúl, el Espíritu de Jehová, ¿ve? No, ya no estaba con Saúl desde ahí. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y usted dirá, ¿y puede haber un espíritu malo que de parte de Dios? Claro que sí, porque los demonios no actúan por sí solos. Dios lo permite porque la gente lo permite, porque Saúl estaba en desobediencia, se había salido del cerco de protección de Dios. Entonces, claro, lo atormentaba, Dios lo permitía, porque tiene que haber sufrido una trituración también. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los criados le decían, porque ya estaba diferente, lo atormentaba, quizás veía espíritu y estaba. Yo me acuerdo cuando era niñita, había una hermanita, y a mí me daba miedo esa hermanita, y mi mamá, como trabajaba mi mamá, yo era niñita, la llevaba a barrer la casa, y era de madera, pero la barría así, pero la dejaba, casi pulía las tablas y la dejaba bonita, pero en la iglesia a mí me daba miedo, porque en la casa no pasaba nada, pero en la iglesia a mí me producía miedo acercarme a ella, porque empezaba: ¡ay, sale diablo! Y veía puros diablos por todos lados, me trae recuerdo. Yo decía, ¿cómo? La gente antes no tenía mucha base bíblica, ¿eh? Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. De parte de Dios, o sea, con el permiso de Dios. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que está delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar arpa. ¿Ah? El niñito que no fue considerado en el ungimiento, que pasó el tiempo, ya lo ungieron ya, pero algún día quizá. Sabía estar. Sí, pero tocaba arpa, y para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Pero cuando él tocaba, ¿sabe por qué? No es que tanto que tocaba el arpa, o sea, tocaba, pero es que ya estaba el espíritu del Señor sobre David. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros ¿a quién? A Isaí, o sea, el mismo papá que no había tomado en cuenta esa unción. Dicen: este es un cabro chico que está cuidando la oveja, bueno, de repente se pone a tocar la flauta, este es un niñito chico, ¿cómo Dios lo mira? Pero Dios había mirado el corazón. Quizás cuántas veces David estaba tocando y estaba adorando, estaba contemplando los cielos y decía, porque en los salmos dice: cuán grande eres, Señor. Quizás miraba las estrellas, miraba las ovejas y decía: yo veo tu creación, y tocaba y hacía música, y dice la Biblia que era el mismo corazón del Dios, no era como Saúl. Saúl era orgulloso, pero David no. Y dice: y Saúl envió mensajero a Isaí, al papá, que no lo había considerado, diciendo: envíame a David tu hijo. Al mismo papá: envíame a David tu hijo. Y es una orden del rey. El que está con las ovejas, el que está
con las ovejas. El que está trabajando no es un titulado, no es un universitario, es uno que está con las ovejas, está cochinito, está odiondito, pero envíame a ese. Por eso quiero decirte, Dios, una respuesta, que a veces pueden suceder cosas malas a nuestro alrededor y tú no tienes la culpa, pero sí tienes la responsabilidad de levantarte, porque David siguió tocando. Tal vez lo ungieron y tal vez no lo consideraron, lo ungieron. ¿Cuántas veces uno quiere ser ungido como pastor? Pero ahí nomás lo dejan ahí botado. Pero ¿cuántas veces a lo mejor lo ungieron y dijeron, cabrón chico, ¿cómo se te ocurre? Esa fue una locura de Samuel, anda a ver la oveja, porque él siguió viendo las ovejas. No lo dijeron, tu futuro rey. No le anda a ver la oveja y anda a tocar tu arpa. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios estaba sobre él, y lo más lindo que dice que el rey le mandó al papá, la autoridad de la casa, le dijo, tráeme a tu hijo, el que está en la oveja, el que está cuidando ovejas, el que el oficio más bajo, pero tráemelo para que toque el arpa. Por eso querido decirte que cuando tú te levantas en el nombre de Jesús, tienes la responsabilidad de levantarte, Dios también te va a honrar. Dios te va a honrar. Por eso que hay cosas malas que tú no tienes la culpa, hay cosas malas que van a suceder, pero tú tienes la responsabilidad de levantarte y seguir adelante. Mira, a lo mejor tú estás haciendo algo pequeño, a lo mejor tu profesión es pequeña, a lo mejor es algo diminuto, a lo mejor la iglesia es pequeña, pero no importa, sigue avanzando, sigue creyéndole a Dios, sigue animándote tú mismo con la palabra, buscando la palabra, escuchando la palabra, poniendo oído a la palabra y creyéndole a Dios. Y un día Dios te va a dar la beca, un día Dios te va a dar el diploma, un día Dios te va a promover, un día Dios va a saber que todo lo malo, que no fue tu culpa, todo eso malo se va a convertir en algo bueno. Vas a ver que hay un manto de alegría, que las cenizas se convierten en la gloria de Dios. Vas a ver que Dios está con nosotros, que el llanto ya duró la noche, pero la alegría viene todo el día con la ayuda del Señor Jesucristo. Amén, pongámonos de pie, amén, póngase de pie. Vamos a cantar, vamos a orar. Gracias, Padre Dios mío. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Hay cosas malas que suceden. Señor, la respuesta. Esa es la respuesta. Cuando la vida es injusta, cuando nos suceden cosas malas, Señor, y no tenemos la culpa. Pero nuestra responsabilidad es en tu nombre, Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En tu nombre levantarnos, Señor. Levantarnos, Dios mío, en tu nombre, Jesús. En tu nombre, Señor, y seguir adelante, Padre. Seguir adelante, Señor, porque tú honras a los que te honran. Y vamos a seguir, Dios mío, y vamos a ver que pasamos, Señor, en estas circunstancias malas, pasamos todo lo malo y llegamos a la bendición, Padre. Gracias, Dios mío, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú conviertes la ceniza en gloria, porque tú nos das un gozo, Señor, tú nos das un manto de alegría, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.